El estreñimiento es una patología que muchas veces vemos con frecuencia, pero no le damos importancia. Uno cree que solo es fisiológico y que ahí termina todo. Y resulta que hay niños de 6, 7, 8 meses y que tienen su Hirschsprung, porque hay Hirschsprung totales y parciales, o tienen su hipotiroidismo. Entonces, también son cosas importantes, ¿ya? A tomar en cuenta. Eh, la conducta a seguir en prematuros. Iniciar fototerapia y conseguir sanguinotransfusión. Creo que esto no les sirve mucho, pero lo que quería que vean aquí es, miren, mientras más pequeño sea, el valor de, el valor de bilirrubinas que consideras, miren cuánto es más bajo, ¿no? Mientras más pequeño sea, tu bilirrubina a considerar es un valor más bajo. ¿Sí? Si este prematuro pesa entre 2000 y 2500, tus bilirrubinas que vas a considerar para iniciar fototerapia o exsanguinotransfusión será un poquito más alto, ¿no? ¿Recuerdan qué tipo de exsanguinotransfusión se hace en la policitemia? Era la parcial. ¿Y acá cuál se hace? ¿La parcial? No, acá se hace la total. Por eso es que les dije, vean bien ese gráfico de policitemia. En policitemia, nuevamente lo que se hace es una exsanguinotransfusión parcial. Y en histericia, ¿se hará la parcial? ¿Ustedes creen que será una parcial en una histericia como tratamiento? No, no. No importa el valor que tú tengas y ya consideres ya criterio de sanguíneo transfusión, se hace una sanguíneo transfusión total. ¿Recuerdan, según la formulita que hicimos en ese paciente, cuánto más o menos nos podía salir? Como 40, 50 creo, ¿no? En este niñito, ¿cuánto creen que debemos de sacarle sangre? Si digamos pesaría 3 kilos. Un ejemplo, ¿no? 3 kilos. Se saca casi todo sangre. 80, que sea 3 kilos y un recién nacido a término. 80 por 3, 240, más o menos. Y se saca, bueno, son isovolumétricas o el doble volumen. Más o menos las exsanguíneos son isovolumétricas, son de doble volumen. Generalmente se sacan el doble del volumen. Digamos, si el paciente pesa 3 kilos, 3 por 8, ¿cuánto es? 24, más o menos como 400, son fórmulas, ¿ya? Que se suele sacar, que según esa fórmula, tú tendrías que retirarle como 480 y ponerle sangre. Pero todo se hace paralelo, ¿no? Ustedes ven acá que hay una llave triple vía. Por un lado estás colocando sangre y por otro lado, por acá estás colocando sangre y por acá estás sacando. Ustedes han visto, ¿no? ¿Han visto cómo se hace una exsanguinotransfusión total? Se coloca un catéter venoso un catéter en la vena, ¿no? Y un catéter en la arteria, ¿sí? Entonces lo que se hace es saca sangre por un lado y metes sangre por otro lado. En la sanguinotransfusión lo que se hace es meter sangre y plasma y se saca sangre, ¿sí? En la sanguinotransfusión parcial se saca sangre y se mete suero fisiológico. Entonces, fototerapia, lo que sí deberían de considerar es algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, de 25 a 48 horas de vida, si pasa de 15 miligramos, deberías de considerar fototerapia. Entre 49 y 72 horas de vida, que llega a 18, deberías de considerar fototerapia. Si pasa 72 horas de vida y llega a 20 miligramos, fototerapia. Para exsanguinotransfusión ya son unas curvas, que ahorita lo van a ver. Y en la fototerapia es muy importante tener en cuenta algunas complicaciones. Una de las preguntas que le pueden hacer acá es ¿no? El síndrome del niño bronceado. Sobre todo el síndrome del niño bronceado se observa en aquellos niñitos que tengan ictericia predominio de bilirrubina conjugada. Entonces, si lo ves a un niñito con bronceado de por sí, la misma fototerapia lo podría convertir así, pero es importante que si ven esto deben de considerar ictericia predominio conjugado. Y no se olviden, miren, si es varoncito, debería de considerarse también la parte de los genitales. Deberían colocar algún tipo de protección.
¿no? Y los niñitos se coloca una protección ocular. Esto más o menos, para que ustedes tomen en cuenta, los que van a hacer pediatría, existen curvas. En algunos hospitales toman en cuenta, en otros no. En la mayoría sí. Son curvas, estas son las curvas de Butani. Miren, solamente para que vean, digamos un niñito de 48 horas de vida. Estas son curvas alto riesgo, mediano riesgo y bajo riesgo, ¿ya? Son curvitas que uno toma en cuenta. Y según a la edad gestacional. Por ejemplo, un niñito a término de 48 horas de vida. ¿Con cuánto de bilirrubinas podría entrar a fototerapia? Si va para arriba es porque entra, ¿no? Si digamos tiene 48 horas de vida y llega más o menos a casi 20, entra a fototerapia. Mire, con 20 entra a fototerapia. No, esto es al revés. Esto debe estar acá. Porque se supone que si este niñito tiene 48 horas de vida, miren, para 48 horas de vida y tiene bilirrubina en 15, ¿qué les hace pensar? ¿No? Y con valores más altos debería entrar exsanguinotransfusión, ¿no es cierto? Entonces solamente es para que vean que son curvas de exsanguinotransfusión que uno toma en cuenta, y la otra cosita es que uno solo toma en cuenta para el tratamiento hasta los 7 días. Si un niñito tiene más de 20 bilirrubina y tiene 15 días de vida, ¿va a entrar a fototerapia? Ese es un error que se comete constantemente. Vienen niñitos transferidos de algún lugar con 3 semanas de vida y con bilirrubina en 20. ¿Qué vas a hacer? Nada. Tal vez con 20 debías de considerar, pero cuando ese pacientito pues tenía 5 o 7 días de vida. Pero con 20, 30 días no se hace nada. Simplemente si hizo daño, ya hizo daño. ¿Entienden? O sea, ya no hay ningún tipo de tratamiento en esos pacientitos. Lo único que se tiene que hacer es seguimiento, la parte neurológica, determinar si ha hecho algún daño o no, potenciales evocados auditivos, etcétera. ¿Por qué es importante saber la parte de ictericia? Porque existe una complicación muy importante, que es el kernicterus. ¿Recuerdan el kernicterus? Es una alteración en el cual se produce una implantación de la bilirrubina a nivel de los ganglios basales a nivel cerebral o del tronco encefálico. Y esto se caracteriza porque la bilirrubina no conjugada libre, que es la que pasa la barrera hematoencefálica, produce degeneración celular y necrosis. Su mecanismo de acción aún no está comprendido, pero el culpable es la bilirrubina no conjugada libre, la que no está unida a proteínas, o la albúmina. Y las regiones más frecuentemente alteradas son, este gráfico no se olviden, que son los ganglios basales, o también podría ser los pares craneales. Por eso es que en el kernicterus uno lo que hace son potenciales evocados, porque puede encontrar alteraciones a nivel auditivo, a nivel del par craneal, número 8, ¿no? Entonces, miren, acá este es el tronco encefálico y está acá los ganglios basales. Uno cree que solamente en el kernicterus solo se afecta a los ganglios basales, y no es así. También tiene que ver algunos pares craneales. Esto les comento para que ustedes tomen muy en cuenta la encefalopatía por bilirrubina. Es un cuadro clínico derivado de los efectos tóxicos de la bilirrubina. En la práctica hablamos de kernicterus. Y presenta dos etapas, una etapa aguda, que usualmente termina con la muerte, lamentablemente. Yo he tenido podríamos decir, la mala suerte de haber visto 2, 3 niños con encefalopatía por bilirrubina. Y la verdad es que es bien catastrófico su cuadro. Uno que murió y otros 2 niñitos que llegaron a vivir, pero con bastantes secuelas. Y con todo lo que está descrito, ¿no? Con alteraciones en los pares craneales y lo que van a ver ahorita. Y la etapa crónica caracterizada por secuelas neurológicas graves e invalidantes, ¿no? Los niños que tienen parálisis cerebral, muchos niños que tienen parálisis cerebral han hecho ictericia y no ha sido tratada adecuadamente, no ha sido considerado los aspectos que hemos visto. Las velocidades de ascenso no se olviden, más de 0,5 miligramos por hora es hemólisis, hasta demostrar lo contrario y tienen que hacer exsanguinotransfusión.
Si la velocidad es más de 0.2 miligramos por hora, deben pasarlo a fototerapia, ¿no? Y uno cuando esté en fototerapia tiene que tomar controles, dependiendo del riesgo en el cual se encuentre, para ver si va a continuar con fototerapia, lo vas a sacar pronto o va a requerir otro tipo de tratamiento que no sea solamente la fototerapia, puede requerir otro tipo de tratamiento más. En todos los casos de estos pacientes con cefalopatía, los recién nacidos tuvieron cifras altas de bilirrubina, de 20 a 30. Y con medidas de prevención, conociendo bien la ictericia, que es la patología más frecuente que vemos en un recién nacido, y un tratamiento, pues esto prácticamente no se ve, no se debería de ver jamás, ¿no? Y lamentablemente se observa y hay muchas personas. ¿Por qué temer? Por lo que estamos comentando. La encefalopatía bilirrubínica es una patología que invalida no solamente al niño, sino a toda la familia. Existen 3 fases. Miren, esto solamente es bien sencillo, eso es como las encefalopatías, ¿no? Fase 1, fase 2, fase 3. La fase 1 es tan rápido como primeros 2 días de vida. Hay succión pobre, y eso es muchas veces, ¿no? Mi hijito está medio amarillito y succiona poco. Tiene que pensar en algo, ¿no? Este paciente debe tener algo más. Succión pobre, hipotonía, letárgico y este grito. El llanto, por eso cuando un pediatra coloca llanto enérgico, en estos niñitos su llanto es un grito agudo, como gato. El maullido de gato le dice. ¿Entiende? Cierto grado de estupor y podría convulsionar. Entonces, bien fácil, ¿no? Un niñito con succión pobre, hipotónico, letárgico y un grito agudo, un llanto agudo. En la fase 2, la mitad de la primera semana, ¿no? De los 2, 3 hasta la semana. Aparece acá el opistótono. ¿Recuerdan el opistótono qué es? ¿No? Lo que estaba haciendo ahorita. Extensión del cuello, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Fiebre e hipertonía de los músculos extensores. Existe esto, hipertonía. Como existe hipertonía, se va a dar este opistótonos. ¿Qué es esto, no? Extiende el cuello hacia la parte posterior. Y la fase 3, entonces acá, la fase 2 se observa el opistótonos. En la fase 3, ¿no? Luego de un periodo variable, a partir de la semana para adelante, ya lo que era hipotónico se va poniendo medio duro. En la fase 3 está hipertónico en la mayoría de veces. Algunas partes de su cuerpo es hipotónico, pero la mayoría es hipertónico. Convulsión y en algunos casos la muerte. ¿Recuerdan ustedes la parálisis cerebral? La parálisis cerebral hay 2 tipos, espástica y la parálisis flácida. ¿Recuerdan? ¿No es cierto? La parálisis flácida espástica, generalmente, mejor dicho, los pacientes con encefalopatía bilirrubínica generalmente hacen parálisis cerebral. Dije parálisis cerebral, ¿no? O parálisis flácida dije. Parálisis cerebral dije, ¿no? Ya. La parálisis cerebral hay 2 tipos, ¿no? La flácida y la espástica. Entonces, a la parálisis cerebral, en estos casos, se da el de tipo espástico. Podría darse flácido, pero no mucho. Por lo que hemos visto, ¿no? Hipotónico, hipertonía y acá hipertonía completa. Pues. Acá miren, un paciente con kernicterus en opistótonos. Y acá miren este niñito. ¿Qué característica tiene este paciente? Primero, parece un niño grande, ¿no? ¿Sí? Debe pesar 4 kilos y algo más. Segundo, es un niño macrosómico que tiene riesgo alto de ictericia. Miren, está histérico. ¿Y su postura cuál es? ¿Una postura normal? Una postura hipotónico. Ese recién está empezando con su alteración. Miren su cuello cómo se encuentra. Sus manitos, ¿no? Tienen una postura tónica. Generalmente ellos tienen que estar como sapitos, ¿no? De esta forma. Estos pies deben estar en esta forma, mucho más extendido. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Y finalmente, creo que es esto, la ictericia colestásica. En cuanto a ictericias, siempre la ictericia colestásica es patológica, siempre, ¿no?
es importante investigar y dar un tratamiento, porque el tratamiento acá es diferente. El tratamiento generalmente del más frecuente es quirúrgico. Aparece luego de la primera semana y se caracterizan los criterios. Estos son preguntas. La bilirrubina conjugada es mayor de 2 miligramos o mayor del 20% del total. O sea, tienen que ver ustedes según al porcentaje, no solamente ver como número, ¿no? Entonces, si ustedes ven la bilirrubina total, digamos que es el de 8, ¿no? Entonces tienen que ver cuánto es el 20% de esto. La incidencia es de 1 a 2500 y generalmente es por obstrucción extrahepática. Las tres causas más comunes es atresia biliar, hepatitis neonatal y déficit del alfa-1 antitripsina. Todas, miren, un montón de patologías, cuadro bien grande, pero generalmente la causa más frecuente es la biliar extrahepática, atresia biliar, ¿no? Acá, señale qué fármaco de los siguientes pueden disminuir la ictericia fisiológica del recién nacido cuando lo ingiere la madre. ¿Cuál? El fenobarbital, ¿no? Ese fenobarbital se ha visto y tiene varios beneficios, no solamente en ictericia, sino también en hemorragias. El tratamiento con fenobarbital a una gestante al final del embarazo se asocia a menor incidencia de hemorragias, sí, menor incidencia de hiperbilirubinemia también. ¿Cuál de las siguientes características no coincide con la definición de ictericia fisiológica de un recién nacido a término? De un recién nacido a término, dice acá no coincide, ¿no? ¿Comienza la ictericia en las primeras 24 horas? No, eso ya de plano pues es la incorrecta, ¿no? ¿Puede llegar a 12 miligramos en un recién nacido a término? Sí. ¿Y un pretérmino cuánto era? 15. ¿Recuerdan? Hasta 12 a término, hasta 15 en pretérmino, y se da generalmente cuando la bilirrubina se eleva hasta 5. Hasta 5 era 0.2 miligramos por hora. Su calidad de ictericia es monosintomática, generalmente es pocos síntomas. Desaparición de la ictericia antes de los 6 a 7 días de vida, ¿no? Es bastante rápido este tipo de patología. Todos excepto uno de los siguientes factores favorece la aparición de kernicterus o ictericia nuclear. A ver, ¿la hipoalbuminemia tendrá que ver algo con la ictericia? Sí, porque al haber poca albúmina, ¿qué va a pasar? La bilirrubina indirecta o la bilirrubina esta va a ser más libre y va a pasar más rápido, ¿no? La hipoxia, la acidosis. ¿Un recién nacido pretérmino tendrá mayor riesgo de hacer kernicterus? Sí, ¿no es cierto? Un recién nacido pretérmino tiene mayor riesgo. La acidosis de por sí produce alteraciones también en la parte de la barrera hematoencefálica, la hipoxia de igual manera, y la poliglobulia no tiene nada que ver acá, ¿no? La causa más frecuente de ictericia en las primeras 24 horas, ¿cuál era? Hemólisis, ¿no es cierto? Entonces busquemos hemólisis, serían esos tres. El A y el E, no. Dentro de esos, ¿cuáles? Sí, la isoinmunización. La peor es la isoinmunización RH. No se olviden que la isoinmunización anti-A o anti-B se produce generalmente en el primer recién nacido y la RH recién a partir del segundo niño que tiene la mamá, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a la ictericia fisiológica del recién nacido? ¿Es más intensa en el tercer a cuarto día de vida? Sí. ¿Las cifras de bilirrubina total suele ser inferior a 12? Sí. ¿Dura alrededor de un mes? No. ¿El estado general es bueno? Sí. ¿Las orinas son normales? También. ¿Cómo son las heces de un paciente con ictericia colestásica? Acolia. ¿Y cómo son la orina? Oscura, colúrica, ¿no es cierto? Colúrica y heces. Generalmente las heces son acólicas, son blancas, ¿no? Como esta pared. La hipoglicemia del recién nacido hijo de madre diabética se expresa en... ¿Ustedes creen que será al inicio o será después de las 24 horas de vida? En primer lugar, será al inicio, ¿no? Entonces,
en las primeras 24 horas es donde se suele ver una hipoglicemia de una madre diabética. ¿Cuál de las diferentes situaciones metabólicas del recién nacido no produce convulsiones? La clasificación de las convulsiones en los recién nacidos es igual a los adultos. No, es distinto. Tiene unas características bien interesantes. Solamente son 4 tipos de convulsiones en los recién nacidos. Pero una de las causas, que no es la más frecuente, pero podría ser, son las hipos, ¿ya? Hipomagnesemia, hipocalcemia, hipoglicemia. Miren, la hipernatremia o la hiponatremia produce alteraciones en el sistema nervioso. Ustedes recuerdan esto, ¿no? El potasio produce generalmente alteraciones a nivel cardíaco y el sodio produce generalmente alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Eso es importante que ustedes tengan como mnemotecnia y siempre tomarlo en cuenta. Un potasio bajo nunca te podría traer alteraciones a nivel cerebrales, a no ser que produzca primero alteración a nivel cardíaco, luego eso ya pues a nivel pulmonar y posteriormente cerebral, ¿no? La hemorragia intraventricular es mucho más frecuente a término para su gestacional, no. Pretérminos y prematuros verdaderos antes de menos de las 36 semanas. Recién nacidos a términos de bajo peso. Postérmino, hijos de madre diabética. ¿Cuál es? A ver, ¿no? Respecto a las convulsiones del recién nacido, no es cierto. A ver, acá. Los tipos de convulsiones en los recién nacidos son diferentes a las de otras edades por sus características cerebrales, como su cerebro es inmaduro. Ustedes saben que recién el cerebro hasta los 2 años de vida recién empieza a desarrollar por completo. El cerebro hasta los 2 años de vida alcanza un perímetro cefálico casi parecido al de un adulto. O sea, un niñito de 2 años ya tiene un perímetro cefálico bastante grande y después empieza a crecer pues mínimo. Entonces, obviamente su cerebro es bastante inmaduro, eso es cierto. Las más frecuentes son las convulsiones sutiles. ¿Cuáles son las convulsiones sutiles? Parpadeo. Solamente un niñito está moviendo el párpado, eso es, o solamente, perdón, de masticación o parpadeo, ¿ya? O movimientos de bicicleta en el pie. Entonces, las convulsiones sutiles son las más frecuentes. Esa es una de las clasificaciones que ahorita lo vemos. La convulsión tónica generalizada es frecuente en un recién nacido a término con trauma obstétrico. El principal diagnóstico diferencial lo tenemos que hacer con el temblor, ¿sí? ¿Cuál es la causa más frecuente de las convulsiones? Encefalopatía hipóxico-isquémica. Entonces, por descarte es de acá. Ya sabemos que un niñito recién nacido es difícil que tenga una convulsión generalizada. Bien difícil. No imposible, pero es bien difícil. En cuanto a la retinopatía del prematuro, algunas cositas solo para saber. Alteración de la progresión. Lo que se produce en un por la retinopatía es la alteración de la progresión normal de la vascularización de la retina, el cual va a denominarse fibroplasia retrolental. Entonces, la fibroplasia retrolental es alteración de la vascularización. ¿Por qué? Porque en algunos recién nacidos, sobre todo pretérminos, ¿no es cierto?, que se administre concentraciones altas de oxígeno, va a producir de inicio vasoconstricción, luego alteración de los capilares y posteriormente vasoproliferación. ¿Sí? Entonces, esto va a condicionar a una retinopatía o la fibroplasia retrolental. Ese es su nombre verdadero, ¿no? El diagnóstico se debería de buscar, esto no es que se haga acá, se debería de buscar en todo pretérmino menos de 28 semanas. El peso es importante. Si el niño pesa entre 1500 y 2000 y tiene menos de 35 semanas y ha requerido oxígeno, tienes que pensar en que pudo haber hecho retinopatía. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Con fondo de ojo, fundoscopía de retina. ¿Cuándo? Recuerdan que todo en neonatología son protocolos, se hace a las 4 a 6 semanas de vida. Podrías hacerlo en prematuros extremos con bastante cantidad de oxígeno a las 2 semanas, sí les puedes hacer. Pero para fines prácticos para ustedes, se hace a partir de la 4ª semana, o sea, a partir del día 28. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento? Dependiendo, ¿no?, de cuántas zonas haya
Acá se caracteriza por zonas, zona 1, 2, 3, 4, 5. Mientras más zonas, el tratamiento es quirúrgico. ¿Y cuál es el tratamiento en este caso? Láser. Y por eso le digo acá, va a depender de la extensión. En cuanto a las convulsiones neonatales, aquí, fíjense bien este cuadrito. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Encefalopatía hipóxico-isquémica, por cualquier causa. 15 a 20% por hemorragias, coma, infarto cerebral, que es coma, ¿no? 10 a 15% infecciones del sistema nervioso central, 5% malformación del sistema nervioso central y menos de 5 alteraciones metabólicas. Los tipos son estos 4: tónicos, mioclónicas, clónicas y sutiles. Tónicas, ¿sí? Clónicas, ¿no? Y mioclónicas los dos, pero son bastante más, menos marcados que un adulto. Y las sutiles son las más frecuentes. Las sutiles, por ejemplo, movimiento de parpadeo, movimiento de masticación y puede ser movimientos del pie como movimiento de bicicleta, pero los más frecuentes son movimiento de parpadeo y los movimientos de masticación, masticatorios lo dicen, ¿no? Entonces, esas son las convulsiones, los tipos, esa es la causa más frecuente. ¿Cuál de las diferentes situaciones metabólicas del recién nacido no produce convulsiones? ¿Cuál? Potasio, ¿no es cierto? Acá no tiene nada que ver el potasio con el sistema nervioso central. La hemorragia intraventricular es mucho más frecuente en... Eso creo que hemos visto. ¿Estoy retrocediendo? ¿Qué ha pasado acá? Esto ya hemos visto, ¿no? Bueno, habemos papa. Papa es argentino, ¿no? Bueno, chicos, espero que el Papa los pueda bendecir y sigan estudiando con más fuerza. Espero que les haya servido y lo que tienen que hacer es, tienen ustedes las diapositivas, es prácticamente lo que se ha dictado ahora. He tratado de buscar lo que más les sirva a ustedes. Obviamente, si ustedes buscan algo más que les interese y si algunas preguntas tienen, no hay problema, me las pueden hacer. Bien, chicos, creo que es todo. Gracias.